La taiga es otra manera de llamar al bosque boreal, porque es un bosque que se encuentra en las orillas del Ártico. A lo largo de la historia, el bosque ha tenido distintas funciones dentro de la literatura. En la Edad Media, por ejemplo, el bosque funcionaba como un espacio, un lugar donde solo sucedían las acciones de los personajes. Esto lo vemos en los cuentos de hadas de la época. Hansel y Gretel son abandonados en el bosque cuando sus papás no tienen con qué alimentarlos. Caperucita Roja debe cruzar el bosque en busca de su abuelita, y ahí dentro se encuentra con el lobo, el peligro. Y a Blancanieves, un leñador la lleva dentro del bosque para sacarle el corazón por órdenes de la reina malvada. Años después, con la llegada del romanticismo, el bosque adquiere una carga simbólica, ya que el romanticismo es un movimiento artístico que se caracterizó por exaltar la belleza, dando lugar a los sentimientos. Así que a partir de entonces, el bosque ya no es solo un lugar donde se representan las acciones, es un ser vivo que participa en los sentimientos de los personajes. De esta manera podemos entender por qué, cuando leemos aquellos cuentos actualmente, podemos ver el bosque como una metáfora, una representación del peligro que se encuentra fuera de las ciudades y de lo vulnerable que es el ser humano en ese entorno. Y la naturaleza aparece como una representación de lo absoluto. Se convierte en un símbolo de pureza que conecta al ser humano con lo divino. Después, con la llegada de las teorías psicoanalíticas de Freud, el bosque se convierte en una representación de la mente. Es así como Cristina Rivera Garza, en su novela El mal de la taiga, representa al bosque, a la taiga, como algo más allá de un lugar donde se desenvuelven los personajes. En esta novela, el bosque adquiere tres funciones: una función espacial, una función psicológica y una función simbólica. La trama nos cuenta cuando un hombre es abandonado por su esposa porque ella se fue a viajar con su amante por el mundo. Ella, desde algunos lugares que visita, le envía telegramas a su ex esposo, y él percibe uno de ellos como una señal de que ella quiere regresar con él. Es así como este hombre contrata a una ex detective, quien había dejado de investigar casos porque sus fracasos se habían hecho cada vez más constantes y ahora se dedicaba a escribir novelas negras. La detective acepta el caso, que consiste en buscar a la ex esposa y traerla de regreso con el hombre, por lo que debe seguir las pistas que le indican los telegramas que la ex esposa había enviado e internarse en algún lugar de la taiga donde se encuentra ella. Por su parte, la detective contrata a un traductor que le ayudará a entrevistar a las personas que viven en el pueblo de la taiga. Pero se sabe que la taiga es un lugar en el que los habitantes que viven ahí llegan a tener ataques de ansiedad tan terribles que los obliga a emprender un viaje suicida para salir de ahí. A estos ataques se les llama el mal de la taiga. La taiga en su función espacial es representada por el bosque físico, el entorno donde se desenvuelven las acciones de los personajes. En esta función, la taiga se describe como un bosque muy frío, con árboles muy altos en los que se escucha el viento a través de sus ramas. Y el propósito de la taiga es generar un espacio laberíntico y misterioso, por el cual la detective debe seguir las pistas de la mujer que está buscando. La taiga en su función psicológica es representada por unas criaturas que aparecen solo cuando la detective está en el bosque. Estas criaturas son un niño que fue criado por animales y que ha tenido poco contacto con las personas, una cosa no humana que se cuelga de las ramas más altas de la taiga, que nunca la vemos pero sabemos que siempre está ahí, dos criaturas humanoides que se exhiben teniendo sexo frente a un público en un bar, y un lobo muy grande con el hocico lleno de sangre que siempre está al acecho y preparado para atacar. Estas criaturas representan aspectos psicológicos de la detective, como el miedo, la angustia, el líbido, sus deseos, sus inseguridades y sus temores. La taiga en su función simbólica representa el caos y la locura. Cuando ellos se adentran en el bosque, el lenguaje pierde sentido, se transforma. La detective y el traductor no pueden expresarse con claridad y dejan de entenderse en el idioma en el que se hablan, que no es el de uno ni el de otro, es un tercer idioma que ya no tiene sentido. Pero en este caos que incrementa mientras más se adentran a la taiga, deben continuar su búsqueda a ciegas, porque el caos también se presenta a través del bosque, como un ser vivo, un ser que se mueve y que borra las huellas que ellos van siguiendo.
Dentro de la novela están intercalados recuerdos de la detective. Este recurso genera un ambiente onírico en la lectura, como recuerdos que van apareciendo. Estos recuerdos se presentan constantemente e interrumpen la narración, pero el lector los va percibiendo como premoniciones, ya que son acciones que después aparecerán contadas con mayor detalle en la historia. A lo largo de toda la novela se presenta como tema principal el amor y el desamor, ya sea a una persona, a su familia o a su profesión, como la detective que aún retirada acepta el caso de la mujer en la taiga por amor a su profesión. Otro tema que se encuentra presente en la novela es el anhelo por encontrar aquello que se desea. La trama es una constante búsqueda. Además de buscar a la exesposa, la detective está en una búsqueda constante de respuestas, para el hombre que la contrató y para ella misma. Respuestas que solo encontrará a través de su inmersión en la taiga. El mal de la taiga es una novela que oscila entre la novela negra, es decir, la novela de detectives, el misterio, la fantasía, y tiene guiños hacia algunos cuentos de hadas como Caperucita Roja y Hansel y Gretel. Es una novela de búsqueda y encuentro, también para el lector, que le genera una sensación de encuentro consigo mismo. Es un viaje a lo desconocido, la taiga como laberinto, como sueño que introduce al lector en una reflexión, porque Cristina Rivera Garza es una escritora que provoca que el lector en sus novelas detenga la lectura, retire la mirada del libro y piense en lo que acaba de leer. Tiene una narrativa que te reta a enfrentarte a sus novelas, a participar activamente en ellas, y al final te genera una profunda satisfacción por haber aceptado ese reto.